Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gozo estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de domingo para poder así dar inicio a nuestro repaso de escuela sabática, por supuesto, para este día 21 de febrero. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y que al iniciar este nuevo día, ya entrando a una nueva semana, hoy domingo 21 de febrero, lo hagamos siempre de la mano del Señor Jesús. Amigo y hermano, te invitamos entonces para que te quedes con nosotros en esta hermosa mañana y puedas estar meditando en la palabra del Señor a través del repaso de escuela sabática. Y por supuesto, siempre te invitamos para que puedas acompañarnos y suscribirte en nuestro canal de YouTube para que puedas recibir las notificaciones y así poder estudiar también a través de este medio. Por supuesto, antes de iniciar nuestro repaso de escuela sabática, queremos invitarte para que nos acompañes en una breve oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta hermosa mañana de domingo, Señor, que tú nos has regalado. Gracias te damos por permitirnos poder iniciar una semana más y poder así también, Señor, iniciarla de una buena manera a través del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición muy especial, Padre bendito, para cada uno de tus hijos que a la distancia se unen con nosotros para estudiar, Padre bendito. Y también así, Señor, queremos pedirte que puedas derramar de tu Santo Espíritu sobre cada uno, Padre bendito, para poder comprender así tu palabra, Señor. Bendice a tu siervo que trae tu palabra, Padre, y quédate con cada uno de nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí hemos llegado al momento de nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo 21 de febrero. Y el título para esta hermosa mañana es El comienzo de un nuevo comienzo, hermano Cativo. Sí, el comienzo de un nuevo comienzo. Bueno, digo yo, algo que ya comenzó agarra nuevas fuerzas para seguir adelante y no detenerse ya. ¿Cuándo comenzó? ¿Y cuándo agarró nuevas fuerzas? Se recuerda que cuando vino el Señor Jesús como un ser humano, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba prácticamente hacía lo que quería. Sus líderes habían creado sus propias doctrinas, religiosos, pero un pueblo sin Dios. El Señor Jesús vino en el momento más bajo en el que había caído su pueblo. ¿Y vino para qué? Para rescatar y salvar lo que se había perdido. La verdadera adoración del Dios que los había liberado de la esclavitud, que había vivido con ellos por generaciones. El Señor Jesús vino y tomó a 12 para que estuvieran con Él durante 3 años y medio. Allí Él comenzó a edificar en las mentes de estos 12 y de otros más que comenzaron a escuchar las palabras de Él, a mirar en Él a un ser diferente, lleno de amor, de misericordia, de compasión. El comienzo de
la iglesia que el Señor había querido desde siempre, pero que a consecuencia de la dureza del corazón humano no se había podido. Pero fue necesario que el Hijo de Dios fuese hasta la cruz y resucitase para que ese comienzo, esos 11 que habían quedado, pudiesen reestructurar en su mente lo que habían recibido del Señor Jesús. ¿No creen, hermanos, que también nosotros necesitamos detenernos y examinar lo que hemos creído hasta aquí? ¿Y qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra? ¿Lo estaremos nosotros poniendo en práctica en nuestro diario vivir o solamente lo tenemos como algo que pasó y que nosotros no necesitamos hacer cambios en nuestra vida? Porque a estos discípulos que estuvieron con el Señor Jesús 3 años y medio, fue necesario un nuevo comienzo. Y nos dice la lección del día domingo, 21 de febrero. ¿Cómo comienza, hermano Manolo? Después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días con los discípulos para reafirmar su resurrección y para ayudarlos a entender mejor el reino de Dios. Bien, veamos hasta aquí. Dice: el Señor Jesús, después que resucitó, no se fue directamente al cielo. Él todavía permaneció aquí en el país, en el mundo. Estuvo 40 días. ¿Cuál era el propósito? Enseñarles todavía a sus amigos, a sus discípulos, ¿quién era Dios? ¿Quién era Jesús? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué grupo ahora? ¿A qué grupo pertenecían? ¿Cuál era la responsabilidad a la cual Dios los había llamado? Durante esos 40 días el Señor estuvo con ellos enseñándoles. Imagínense qué mensaje les habrá dado, y algunos de ellos están aquí escritas en la palabra de Dios. Por eso dice: después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días con los discípulos para reafirmar, para poner bases en su iglesia, reafirmar su resurrección. ¿Se recuerdan qué es lo que el enemigo relató después de que el Señor Jesús resucitó? ¿Qué dijo el enemigo? A través de sus líderes religiosos, que había sido robado, que sus discípulos habían venido de noche mientras la guardia dormía y se habían llevado el cuerpo de su maestro. Una mentira que se le enseñó al pueblo de Dios. ¿Qué mentira el enemigo hoy en día ha enseñado al profeso pueblo de Dios? ¿O qué mentiras? Entonces el Señor Jesús preparó la mente, el corazón de estos hermanos para que anunciaran la verdad acerca de su resurrección. Y dice: y para ayudarlos a entender mejor el reino de Dios. Sin embargo, justo antes de que Jesús partiera hacia el cielo, el tema que más ocupaba la mente de ellos, o sea,
lo que preocupaba más a los discípulos, a todos los que estaban allí, era si finalmente había llegado el momento en que Jesús conquistaría a los romanos. Entonces vemos acá, todavía después de ver al Señor Jesús resucitado, siguen los discípulos, sigue esta pequeña iglesia naciente, pensando que Jesús, después de haber resucitado, ahora sí, va a formar al ejército poderoso que va a vencer a los romanos y va a hacer de la nación de Israel una nación próspera, una nación que nadie la podrá vencer. Eso es lo que está todavía en la mente. Imagínese cómo se habrá sentido el Señor. ¿Valió la pena el sacrificio? Triste se habrá puesto el Señor, pero Él siguió adelante con sus discípulos. Y vemos, dice, sus propias ideas de lo que debía ocurrir era tan fuerte que sencillamente no escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. ¿No pasa eso también hoy con nosotros? Mis ideas son tan fuertes que no permiten que el consejo de Dios haga mella en nuestros corazones y puedan haber cambios, porque yo creo así me enseñó mi maestro, así estudié yo, así me bauticé, y tantas cosas que decimos. Mis propias ideas no permiten que haya crecimiento en mí. Lo interesante de esto, hermano, es que nosotros podemos ver en el relato tanto del repaso de lección como de la Biblia, que estos discípulos ya llevaban 3 años y medio conviviendo con Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años llevamos nosotros conviviendo con Jesús? ¿Llevaremos 3 años? ¿Llevaremos más de 3 años? ¿Y será que nosotros aún seguimos formulando nuestras propias ideas como lo hacían los discípulos en ese entonces? ¿Será que nosotros aún seguimos viviendo en ese mismo tipo de costumbres a como nosotros fuimos criados desde niños? ¿A como nuestros antepasados? Eso es una realidad. Y así estamos. Y es por eso que no crecemos a la altura del llamado del Señor. Pero el Señor no se queda allí contigo. Él sigue luchando. Porque Él quiere que tú crezcas. Y no solamente que crezcas. Él quiere llevarte a las mansiones que Él ha preparado para que tú estés allí eternamente con Él, para que tú y yo, hermano, estemos allí. Fíjese que nos dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, recuerde que ya aquí el Señor Jesús está por ascender a los cielos. Ya ha pasado 40 días con ellos. Ya va él ya se está despidiendo prácticamente. Y le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí vemos qué había en la mente de ellos. ¿Estaban ellos aceptando toda la enseñanza de Jesús? ¿Esa enseñanza espiritual? ¿O en qué estaba la mente de ellos? Como dice acá el repaso de lección, hermano, dice que ellos
estaban enfatizados en que Jesús conquistaría a los romanos. ¿En qué nos estamos enfatizando muchas veces nosotros aquí? ¿Qué ideas nos traen cuando venimos el sábado a la iglesia? ¿Qué pensamientos tenemos cuando estamos estudiando la palabra de Dios en la casa? Y es por eso que muchas veces no hace mella la palabra en mi mente. Se resbala, se cae. ¿Por qué? Porque mis ideas están tan arraigadas en mí que no le dan cabida a Cristo. ¿Qué más nos sigue diciendo el verso 7 y 8? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Bien, hermanos, fíjense, mire lo que nos dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta un punto de vista de las Escrituras, muchos no preguntan: ¿es cierto? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino: ¿quién lo defiende? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no lo aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con un deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra cuando nosotros menos lo esperamos. Él nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio hemos esperado que viniese la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por mucho tiempo que hayan sido tenidas estas ideas como verdad. No hemos de aceptar la opinión de comentadores como la voz de Dios. Ellos eran seres mortales como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, así como a ellos. Hemos de hacer que la Biblia sea su propio expositor. ¿A qué nos está llamando este consejo bíblico? Este consejo del Espíritu de Profecía, ¿qué nos está llamando? A que tomemos tiempo por nosotros mismos, que pasemos tiempo con el Señor Jesús, escudriñando las Sagradas Escrituras, y Él nos hablará personalmente. Vemos entonces, después de contemplar a Jesús ascender en las nubes, los discípulos notaron dos hombres parados junto a ellos. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Dice, eran dos ángeles. Y estos les dijeron que Jesús volvería. Estos dos hombres vestidos de blanco les dijeron que Jesús volvería. Así como en el cielo era un rey conquistador, vendría como el rey y conquistador que ellos soñaban cuando querían la restauración del reino de Israel. Imagínense, los discípulos esperaban a un rey en ese momento que restaurara solamente a su nación. Pero el Señor Jesús, aquí los ángeles les están diciendo que sí, Jesús volverá como rey, pero no como rey para una nación. Va a venir como un rey, pero un rey universal, para recoger a todos de los confines de la tierra, a todo aquel
que lo haya aceptado como su Señor y su Salvador. Y es responsabilidad nuestra ir y buscar, ir y anunciar estas verdades para que otros lleguen a conocerle, a aceptarle y ser salvos. Imagínense ese día, como dice aquí, ese día sobrepasaría aún los sueños más grandiosos. Porque en aquel entonces ellos querían ser el primero, el que estuviera a la derecha o a la izquierda de un reino donde siempre iba a haber muerte, dolor, llanto, sufrimiento. Pero el reino que viene a establecer el Señor Jesús, no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Donde todos estaremos en armonía, amándonos, amando al único Dios, siendo fieles servidores de Él. Ese es el reino que el Señor Jesús ha prometido. Como vemos, dice aquí, porque vendría como rey de toda la creación, no solo como rey de un trozo de tierra en el Medio Oriente. ¿Cómo creen que regresaron los discípulos después de despedir a su Señor, a su Maestro, a su Dios? ¿Cómo regresaron al aposento alto? ¿Tristes? No, gozosos. Los 11 discípulos regresaron a Jerusalén llenos de recuerdos y con corazones resplandecientes con las verdades reveladas por Jesús. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo regresas a casa después de pasar el día sábado con el Señor? ¿Muestras en tu diario vivir que has tenido un encuentro personal con Él? ¿O muestras tristezas cuando te dicen, ¿qué tal, hermano? Hoy ando mal. O dices, gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios tengo trabajo. Gracias a Dios tengo salud. Gracias a Dios mi hogar está feliz. Mis hijos están sanos. No pensemos en las cosas negativas. Pensemos y demos gracias a Dios por lo bueno que es Él con cada uno de nosotros. Pero vemos que aunque iban recordando todos esos momentos felices que habían pasado con el Señor Jesús, ahora dice, no obstante, necesitaban algo más. ¿No creen que también eso necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que necesitaban estos 11? Debían esperar hasta que el Espíritu Santo los bautizara. Eso mismo nosotros debemos esperar. Pero debemos de esperar como esperaron los discípulos. Unánimes, en oración, examinándonos, poniendo nuestro corazón, nuestra mente ante el Señor, no escondiéndole nada, poniéndolo todo delante de Él y diciéndole, Señor, soy pecador, débil, pero aquí estoy. Transfórmame, purifícame, capacita. ¿Y el Señor qué hizo con estos que estaban en el aposento alto? Primero, los llenó de su Santo Espíritu para poderlos enviar en medio, dice, de un mundo lleno de prejuicios,
como ovejas. Los mandó capacitados, llenos de poder. Hoy en día también el Señor quiere que tú y yo tengamos un nuevo comienzo, que dejemos de ser esos adventistas nominales y lleguemos a ser verdaderos adventistas, que creamos que Cristo viene por segunda vez, que estoy preparado para que Él, cuando venga o cuando me llame, pueda decirle: aquí estoy. Recuerde que el conflicto continúa, donde usted y yo somos parte. ¿De qué lado vamos a estar? Dios anhela que estemos de parte de Él. Porque sigue diciendo la lección, porque aunque el enemigo había sido derrotado, no estaba todavía acabado. Y eso tenemos que tenerlo presente. Aunque Cristo lo derrotó, todavía Él está aquí en la tierra buscando adeptos para su ejército. Y Él quiere que tú y yo seamos de su grupo. Pero hermano, yo sé en quién he creído. ¿Y tú? Así es de que, hermano, ni lo alto ni lo bajo, nada nos debe de apartar de Jesús. Que eso que comenzó en tu vida pueda continuar y podamos crecer, permitiendo que el Espíritu Santo haga en nosotros y haga de nosotros verdaderos hijos de Dios. ¿Qué nos dice en Hechos 1:14? Que nos dice, lee Hechos 1:14. ¿Cómo estaban ellos? ¿Y cómo debo de estar ahora también yo? Dice la palabra en el libro de Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, el Señor nos llama a que perseveremos unidos con Él y unidos los unos a los otros. Y de esa manera, lo que Él ha prometido para este tiempo del fin de la lluvia tardía será como en el tiempo de la iglesia primitiva, capacitando a la iglesia para que termine la obra. Así como el Señor capacitó a su iglesia primitiva para iniciar la obra, Dios quiere hacerlo hoy para que terminemos la obra antes de que Él venga. ¿De qué forma puedes poner el yo a un lado a fin de prepararte para el derramamiento del Espíritu Santo? Tú sabes cómo. Así es de que, hermano, veamos un consejo del espíritu de profecía. ¿Qué es lo que nos dice con respecto al día de hoy? Después de la resurrección, dice, los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios, y después de escudriñar el corazón y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma limpios y consagrados. Cada corazón quedó lleno con el Espíritu, como si Dios quisiera mostrar a su pueblo que era su prerrogativa bendecirlos con la más escogida de las bendiciones celestiales. Notad que fue después que los discípulos habían logrado la perfecta unidad y ya no luchaban entre sí por conquistar el lugar más elevado
cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos. Eran de un solo sentir. Todas las diferencias habían sido puestas a un lado, y el testimonio dado acerca de ellos después que el Espíritu había sido dado es el mismo. Notad las palabras: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. El Espíritu de aquel que murió para que los pecadores pudieran vivir animaba a toda la congregación de los creyentes. Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Estaban preocupados con la carga de las almas. El evangelio había de ser conducido hasta los últimos confines de la tierra, y ellos reclamaban el poder que Cristo había prometido. Fue entonces cuando el Espíritu Santo fue derramado y millares se convirtieron en un solo día. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. El Evangelismo, página 506 y 507. Hermanos, el Señor nos está diciendo: volveos a mí. Yo redimí, mío eres tú. Él quiere llenarnos de su poder, pero no para que nosotros nos ensalcemos, no para ensalzar el yo. Por eso, primeramente, tenemos que entregar el yo a Jesús, y Él nos capacitará. Que la lección de este día nos haya ayudado a buscarle nuevamente y ser unos nuevos adventistas en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, hemos tenido nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Un saludo desde cabina. Hasta pronto.